Estamos de nuevo por acá. Compartir de nuevo. Bien. Fíjense cómo esta como reflexión un poquito, ¿no? De una pandemia contra otra pandemia, nos muestra esa versión un poquito vinculada como la idea de fin del mundo y la idea de excesos de los humanos frente al medio ambiente, ¿no? Y como una idea de culpa frente a la pandemia, ¿no? Que hay muy distintas, ¿no? Versiones, ¿no? De lo que es la interpretación de la pandemia, ¿no? Otras reflexiones como esta, ¿no? Comenzaste sin conocerte, estando afuera de la ciudad donde uno se sentía seguro, ignorando medidas de precaución hasta que sin aviso el COVID-19 tocó la puerta de la casa. Algo que nunca pensé que podía pasar, pasó, y gracias a Dios la familia salió bien. Y me siento feliz y afortunado de ello. Pero desde ahí reafirmo que no importan las medidas que se decretan o se dejan de decretar, pero si no van acompañados del autocuidado no sirven de nada. Debemos vivir en una sociedad que aprenda a ser justa, pero por sobre todo aprenda a respetar a los demás. También fíjense cómo es muy distinto, o es bastante distinto, la interpretación de quienes quienes han sufrido, ¿no? del contagio del COVID y quienes no. ¿Sí? Tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con la experiencia de todos, ¿no? Frente a este hecho. Bien. Facundo, vos ahí pasaste un video que era educativo, ¿no? Sí, es un relato, bueno, es un relato audiovisual, básicamente explicando los cuidados los cuidados preventivos contra el COVID para los niños, en este caso, y lo compartí porque me pareció educativo y bueno, simplemente por eso. Bien, bien. Que hay muchos discursos digamos, está el discurso médico, ¿no? Está el discurso de los infectólogos, ¿no? Está el discurso de quienes apelan a las medidas de cuidado, ¿no? De parte de los gobiernos, de parte de las fundaciones, de parte de las instituciones, ¿no? Que también, ¿no? buscan el tema de cuidarse, ¿no? Hay toda una línea discursiva y narrativa que tiene que ver con eso, ¿no? Con protegerse de la pandemia y cuidarse, ¿no? Lo más posible, ¿no? En algunos casos haciendo más énfasis en lo social y lo grupal, en otros casos más en lo individual o en el correlato de ambos, ¿no? Y también es interesante esto, ¿no? Cómo van dirigidos los relatos a distintos auditorios, ¿no? Un poco como veíamos el año pasado en producción oral y escrita, ¿no? Los auditorios no son siempre los mismos. Uno se comunica específicamente. Dale, Natalia, no te preocupes, nos vemos. Se comunica con mensajes específicos para los distintos auditorios, ¿no? En este caso, más chicos, necesitan de una manera
que lo puedan entender, ¿no? Esto de cómo se tienen que cuidar, ¿no? Entonces eso me parece también interesante para reflexionar, ¿no? Bueno, esta idea que acá, ¿no? Vos sintetizás, Nacho, me parece interesante, ¿no? Lo de la reducción de la incertidumbre, ¿no? De las narraciones, que nos ayudan a eso, ¿no? El periodismo tiene que ver con esto, ¿no? Simplificar la realidad, ¿no? Siempre una nota periodística va a simplificar la realidad. Si nosotros vemos el mismo fenómeno desde un punto de vista de un especialista científico, filosófico, sociológico, ¿no? Siempre va a ser más complejo la mirada, ¿no? Porque justamente el periodismo lo que trata de hacer es sintetizar, dar algo, un mensaje que sea entendido por mucha gente, ¿no? Por eso determinados temas uno los tiene en los medios para informarse, para acceder a cierta información básica, y después los va profundizando en la medida que se interesa en el mismo tema para verlo como desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces el periodismo, los medios y las redes tienden a simplificar, ¿no? Los mensajes, ¿no? Por eso lo narrativo tan fuerte, ¿no? Nos tranquiliza, reducen la incertidumbre y simplifican un entorno, que es complejo por definición, ¿no? El tema es que esa simplificación nos puede llevar a hipótesis que luego se muestran equivocadas, ¿no? Sobre el mundo, tanto del futuro como del presente, ¿no? Por eso también me pareció muy interesante, ¿no? Que ustedes lo ponían acá, ¿no? Las reflexiones estas de Mariana Enríquez, que es escritora, ¿no? Que ahora está en el Fondo de las Artes, ¿no? No sé si leyeron algún cuento de ella, ¿no? Novelista, narradora, periodista cultural, ¿no? Todavía no, pero conozco las novelas así, los títulos de qué tratan. Sí, sí, es una argentina contemporánea, joven, digamos, de 40 y pico, joven, vamos a decirlo. Acá es interesante la literatura, ¿no? Esto retomando el año pasado, ¿no? La juventud en la literatura argentina son los escritores de 40 años, quizás son adultos, ¿no? Pero hay como un desfasaje de eso de las edades, ¿no? Sos adulto a los 60 cuando uno ya es viejo a los 60, pero bueno. La literatura va como medio raro ahí en eso de los tiempos. Entonces esta escritora, ¿no? Y periodista cultural, me parece interesante esa reflexión que hace sobre, ¿no? La demanda que se tiene acerca de los escritores, los intelectuales, los comunicadores, como de dar respuestas, ¿no? Enseguida dar una respuesta a todos los problemas y como si todos los problemas tuvieran una respuesta rápida y válida, ¿no? Y el mismo periodismo hace eso, ¿no? Con los temas, ¿no? El año pasado el coronavirus se sabía muy poco, ¿no? Era era toda una incógnita, ¿no? Y empezaba a circular cierta información y otra, ¿no? Y los gobiernos y las personas y las sociedades actuaron de una y de otra manera, ¿no? Y se fueron también enterando de cómo venía toda la mano, ¿no? A medida que los científicos también iban investigando en tiempo real todo este asunto, ¿no? Eso también es interesante, porque siempre la investigación es como mucho más lenta que la comunicación de ese saber, ¿no? La comunicación del saber científico va mucho más adelante que el saber científico, mucho más atrás que el saber científico, ¿no? Los científicos se llevan años en investigar un tema, en desarrollarlo, en desarrollar sus tecnologías, si es vinculada a la salud, vinculadas a otros campos de la ciencia, ¿no? Y después llega la comunicación más popular, a los medios, a la sociedad en general, ¿no? La divulgación de esos datos y esos descubrimientos, ¿no? Y en el caso de la salud, cuando llegan, ¿no? La vacuna, los remedios, ¿no? Que es como la producción de cierta idea, ¿no? Que tenemos también de salud, nosotros en Occidente, porque hay otras maneras de ver la salud, ¿no? Los orientales tienen más, una manera más holística, que tratan de
prevenir, ¿no? Tratar al sujeto en todo su entorno, con toda su problemática, antes que darle remedios que curarían los síntomas y el producto de la enfermedad, ¿no? Son dos maneras muy distintas de ver las cosas, ¿no? En cuanto a la salud. Acá con el tema este del virus, del coronavirus, estamos en un enfoque muy occidental, ¿no? Estamos buscando vacunas, ¿sí? Y reforzando estas medidas de aislamiento, ¿no? Frente al contagio, ¿no? Porque se ha demostrado que es un virus que tiene su carga de mortalidad y de gran dificultad. Entonces, tenemos este problema, ¿no? Si ustedes se fijan ahora qué es lo que se dice en los medios, ¿no? Hay un montón de cosas que se afirman del año pasado, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, con una liviandad total, ¿no? Porque ya tenés el diario del lunes, ¿no? Entonces, bueno, es difícil como colocarse como comunicador, ¿no? Desde un lugar, ¿no? Más objetivo y que pueda incorporar en algún lugar el tipo de pensamiento del sistema 2, ¿no? De la reflexión, ¿no? La reflexión, ¿no? El pensamiento más lógico, juntar más datos, ¿no? Todo eso nos lleva a cosas que hemos visto el año pasado y que vamos a ver el año que viene, y ustedes las ven en las distintas materias, ¿no? De el tema de chequear las fuentes, de buscar buena información, de investigar un tema en profundidad, de no llevarse por lo primero que dice uno, por lo primero que encontré en las redes, ¿no? Y esto es una tentación para los comunicadores, porque se maneja todo, ¿no? A gran velocidad, tenemos que tener el diario con las noticias publicadas constantemente, y los noticieros, y todo el tiempo se sale con información que a veces no está del todo chequeada, a veces no está del todo trabajada, y muchas veces la profundidad y la reflexión quedan para un momento que nunca llega. Bueno, acá tenemos el video de, que en realidad es un podcast, ¿no? Profe, sí, en realidad no tiene tanto que ver capaz con los videos, pero es un programa radial que tiene lugar todos los días, 1 hora, creo que a las 12. Y nada, la gente suele llamar y suele hablar de sus problemas, entonces me hizo acordar más que nada al video 2, ya que bueno, los vecinos como que mostraban esas problemáticas. La vecina no tenía nadie que la ayude, el muchacho no quería hablar con la madre y así. Entonces adjunté ese, pero es como un medio informal, ¿no? Por la hora. Claro, sí, sí, sí. Cada medio y cada programa tiene su tono, su estilo, ¿no? Su registro, ¿no? Y me pareció también, lo estuve escuchando, ¿no? Y me parecía interesante este tipo de reflexiones sobre lo cotidiano, ¿no? Y sobre los problemas que el aislamiento nos trajo a todos, ¿no? Y las dificultades y los obstáculos, ¿no? De relación, de contacto con nuestro entorno más cercano, ¿no? Y también, ¿no? La función que tienen los medios y las redes, ¿no? De acompañarlo a uno, ¿no? Que un poco vos también pones eso, ¿no? Como que también hay voces que estas narrativas distintas nos acompañan, nos contienen de algún modo, ¿no? Que es un poquito lo que pone Scolari, ¿no? En esta necesidad que tuvimos desde el año pasado de tratar de entender todo este fenómeno que nos había dado vuelta así, como una media, toda nuestra vida cotidiana, ¿no? No era solo algo que estaba ocurriendo en la China, ¿no? Y nosotros lo leíamos, viste, como una noticia así que te dicen, no, porque en China hubo una catástrofe y se cayó no sé qué cosa, ¿no? Y te llega esa información, pero vos realmente a tu vida cotidiana no te afecta, ¿no? Es como un relato más, ¿no? De algo que ocurrió muy lejos y que vos no te imaginás del todo, ¿no?
En cambio esto, ¿no? Este fenómeno que tiene que ver con la idea de globalización, con la idea de interacción entre todas las distintas sociedades del planeta, los distintos países, ¿no? Hace que, bueno, que estemos totalmente relacionados a través de este virus, ¿no? Impactados socialmente, ¿no? Y ahí se ve cómo también esta pandemia, como cualquier otro fenómeno global, ¿no? Que afecta, una crisis global que afecta a todo el planeta, cómo impacta en forma tan distinta y muestra las grandes desigualdades que hay, ¿no? Entre ellos aparecían los relatos, ¿no? De los intelectuales que decían, se termina el capitalismo, ¿no? Va a llegar, ¿no? Una manera mejor de relacionarnos, ¿no? Va a caer finalmente, ¿no? Todo esto, ¿no? Y sin embargo, vos ves que el capitalismo es como que cada vez, cada crisis lo ayuda a ponerse más en las diferencias, ¿no? Estados Unidos, te regalan un McDonald's, te regalan la cajita feliz con la vacuna, ¿no? Dicen, te vacunás y te damos una hamburguesa, y lo mismo en las farmacias, en todos lados, porque necesitan que se vacune toda la gente, y acá estamos todos penando para que nuestro abuelo, para que nuestra mamá, para que, ¿no? Todas las personas que están con mayor necesidad de estar protegidos, accedan a esa vacuna, ¿no? Y estamos penando por eso, como todos los países de Latinoamérica, o como muchos países de Latinoamérica y otros lados, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de negociación, tenemos menos plata, tenemos menos poder efectivo en el mundo, ¿no? Entonces, eso nos coloca a la cola de los resultados positivos de lo que es vacunación y todo lo demás, ¿no? Y medio que hacemos lo que podemos, ¿no? Y muchas veces no nos sale del todo bien, porque bueno, somos un país que nos falta organización, estamos muy peleados entre nosotros, hay un montón de cosas que nos faltan, y hay muchas diferencias sociales, ¿no? Entonces vemos también cómo eso impacta dentro de los mismos países. En las sociedades, bueno, ¿quiénes son los más perjudicados? Los que menos tienen, siempre, ¿no? Los que menos acceso al trabajo, los que menos acceso a los bienes, los que menos acceso al nivel educativo, ¿no? A las tecnologías, ¿no? Y eso es algo que se repite a lo largo del mundo, ¿no? Que es un poco el drama del capitalismo, ¿no? Dicen ahora a veces las consecuencias del capitalismo tardío. Claro, exactamente, sin duda, sin duda. Y todavía no llegamos a ver otra manera, ¿no? Hay intuiciones, intentos por un lado, por el otro, pero eh, es difícil, ¿no? Es difícil plantear cosas de cambio, de gran cambio, que tengan que ver con el modo de relacionarnos. Eh, Sigue estando la frase de Hobbes, el hombre es lobo del hombre, ¿no? Sigue resonando ahí, ¿no? Por de fondo, ¿no? Y eh, José, habías elegido este video aislado, ¿no? Era más Sí, es un corto. un homenaje a... Contalo bien. ¿Está por ahí? ¿Usted? Perdón, no lo escuché. No, te decía que lo resumieras, ¿no? Un poquito por qué lo habías elegido, ¿no? Que lo pones ahí un poco, pero... Sí, trata como el día a día, ¿no? de las personas que viven solas, cómo sobrellevan, cómo viven esta situación tan particular.
había elegido 2 videos. Después decidí dejar solo este, porque este muestra la cara, podríamos decir la cara, no me sale la palabra, no quiero decir, pero bueno, la cara bonita, Sí, porque pensar que hay personas que están solas y que realmente les cuesta mucho llevar esto. claro. El corto habla del chico que se levanta, bueno, juega las cartas, cocina, habla con sus familiares que se tiene que cuidar, está tomando un café, se sienta en la ventana a tomar un café, pero hay personas que les cuesta llevar esto, ¿no? Que se deprimen, se bajonean, tienen crisis. Eh, Necesitan salir a trabajar, salir por una cuestión económica a trabajar, entonces no es tan sencillo estar llevando o atravesando una situación, ¿no? Así, por eso me pareció interesante. Si bien es cortito, creo que no llega a 2 minutos, Sí. es muy significativo y se entiende bien lo que quiere decir, pero muestra la parte buena o la parte, qué sé yo, lo fácil, digamos, Claro. Sí, sí, sí. de este transcurso, ¿no? Pero no muestra la otra cara oculta, podríamos decir. En este sentido hubo muchos relatos que tienen que ver con también una especie de dar ánimo, de posible, ¿no? Este me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con agradecer a todos los que se la han bancado de una manera o de otra, ¿no? Y por otro lado, hay otros que han mostrado más esto, las dificultades, ¿no? Los problemas, ¿no? Todo lo que ha llevado este aislamiento tan grande que hemos y todavía estamos en eso, ¿no? Eh, Es como un mensajito de que se puede seguir claro, adelante, para dar un totalmente. mensaje de esperanza, digamos. Exacto, exacto. Sí, 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 exactamente. sí, sí, sí. Que eso también está bueno ver, ¿no? Los objetivos también de los mensajes, ¿no? Porque no es lo mismo un mensaje que te quiere mostrar una realidad para que vos reflexiones, te pongas las pilas para hacer algo, una cosa u otra, ¿no? Que otro mensaje que tiene más que ver con contener, ¿no? Y dar como cierto aliento a quienes lo reciben, ¿no? No es lo mismo un mensaje más prescriptivo que te da indicaciones sobre cómo tenés que moverte, en este caso con la pandemia, que otros que son más reflexivos, ¿no? Que te dejan más con una pregunta, que otros que son más bien críticos, ¿no? De las medidas del gobierno, de las medidas de los países, ¿no? De las dificultades para acceder a tal o cual, en este caso, las vacunas, ¿sí? O cuando son críticos de ciertas actitudes sociales, ¿no? De los que no respetan las cuarentenas, o no respetan la distancia, no respetan esto, lo otro, ¿no? Entonces, vemos cómo la narrativa es una capacidad muy grande de los seres humanos, ¿sí? Que nos permite entender de alguna manera el mundo, relacionarnos de alguna manera con el mundo, esto es con nuestro entorno más cercano, más lejano, con nuestro presente y con nuestro futuro, y a la vez con nuestro pasado, porque siempre estamos reinterpretando el pasado en función de lo que pensamos ahora, en función de lo que vemos hacia adelante, ¿no? Eh, y por un lado, esto es necesario y es muy útil para nuestra vida, nuestra supervivencia, nuestro modo de reproducirnos como humanos, pero a la vez tiene sus dificultades, ¿no? Y tiene sus digamos, sus lugares en los que habría, ¿no? Es recomendable también poder hacer más, jugar este otro modo de ver el mundo y de pensarlo, ¿no? A través del, de este otro sistema, ¿no? Y fíjense cómo, bueno, en algún punto hace una crítica, ¿no? Sobre todo este investigador, ¿no? Kahneman, ¿no? Al mundo intelectual, ¿no? Y dice, quienes, como que está probado, ¿no? Quienes más información tienen y más
más, digamos, cultura o más se han estudiado determinados temas o más formación académica tienen, también tienden a repetir esta ilusión de validez, ¿no? Porque creen que tienen más elementos para ver el futuro y se confían en eso, ¿no? No es que hacen un uso más del sistema 2, del más lógico, más racional, más de pensar el tema, más de investigarlo, sino que también hacen con algunos datos, interpretan la situación y bueno, dicen, no, ya el capitalismo se acabó, ¿no? Y dicen, no, pará un poco, pará la pelota, ¿no? Pensalo un poquito más, no me quieras vender otro cuento, ¿no? Porque finalmente ese tipo de afirmaciones terminan en poco tiempo, ¿viste? Te las preguntás. Es como que siempre están buscando la primicia también, ¿no? En los medios Sin de duda, comunicación. sin duda, sin Entonces duda. hay como un apuro constante de decir, Sí, sí, algo nuevo, algo distinto, algo impactante, ¿no? Bueno, entonces, hay varias afirmaciones que están buenas, ¿no? Que me parece como interesantes para tenerlas ahí como un cartelito, ¿no? La baja producción de sentido es tan mala como la excesiva producción de sentido, ¿no? Como buscar el término medio, ¿no? No sobreinterpretar la realidad, pero tampoco quedarse sin nada, sin decir nada, ¿no? Porque entonces la realidad te pasa por arriba, ¿no? Entonces es un como este, un lugar delicado, ¿no? En el que estamos, ¿no? Eh, Me parece también interesante tener a mano, ¿no? Estas reflexiones, ¿no? Del final, que sintetizan un poco, que ustedes un poco lo pusieron, ¿no? La forma de narrativa, las crisis, ¿no? Las narrativas que estamos exigiendo todo el tiempo, las demandas de las ciencias sociales, ¿no? La necesidad de decir algo sobre la realidad, ¿no? Eh, y me parece que este señor Scolari nos va a ayudar, ¿no? Este es un blog muy interesante para seguirlo a ustedes que son comunicadores y comunicadoras, ¿no? Porque está todo el tiempo trayendo reflexiones, información, investigaciones, ¿no? Sobre estos temas de mucha actualidad, ¿no? Y problemas de mucha actualidad en la comunicación, desde un lugar de investigación, ¿no? Este es un doctor, este es un investigador de temas de comunicación, que está en todo lo último, ¿no? Lo vamos a retomar con algunas otras cuestiones, todo lo que es transmedia, que ahora está muy en boga, ¿no? También vamos a verlo un poquito a partir de las investigaciones de este señor. Así que bueno, me pareció como un buen acceso, como para que ustedes también tengan distintas referencias, como para irlas guardando, ¿sí? Muchas veces uno lo que guarda es un nombre y dice, en algún momento que tengo que hacer una presentación o que tengo que hacer determinado trabajo comunicacional, me aparece Scolari. ¿Quién habló del tema narrativa? ¿Quién habló de, ¿no? La cuestión de la red? ¿No? ¿Quién me sintetiza Verón? ¿No? O me lo aplica, ¿no? Bueno, esto es decir, es lo que ustedes van haciendo, ¿no? Con los estudios superiores. Van tomando, armándose como un gran mapa, ¿no? Personal, ¿sí? En el que se van quedando con unas cosas y otras, ¿no? Y se van armando su propio menú de herramientas de la comunicación y herramientas del pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, para la que viene, para esta semana, quienes no pudieron armar algo en el foro lo suben, aunque sea una breve reflexión, lo mismo lo del video, puede ser un video, un texto. Sí, Camila. Ay, perdón. Quería decir algo que no sé, me parece como interesante. No sé si tiene que ver, perdón. Dale. En todo lo que hablaron
me parece que faltó algo importante, que es la parte menos lógica. Esa cuestión de, uy, estoy encerrado durante un año, no puedo ver a mis familiares lejanos, me voy a morir yo, se va a morir alguien que conozco, ¿qué va a pasar ahora? ¿Voy a sobrevivir o me voy a morir? Voy a ser el eslabón más débil. Claro. ¿Tiene sentido? Es que eso está presente en esta idea de la narración que todo el tiempo tratamos de poner en el medio, entre nosotros y la realidad, ¿no? Esto, distintas interpretaciones, distintas visiones de lo que está pasando con esto de la pandemia, que tratan de aminorar esa incertidumbre, que es terrible, ¿no? Me voy a morir, se va a morir mi familia, me voy a contagiar, quiénes se van a contagiar, cómo vamos a salir de esto, perdí mi trabajo, cómo voy a seguir viviendo, ¿no? Una serie de cambios y de situaciones de muy, muy alta incertidumbre. Por eso también proliferación de discursos que tratan de entender, ¿no? Darle algún sentido a la pandemia, ¿no? Es como darle sentido a la muerte, ¿no? ¿Por qué es que hay tantos discursos sobre la muerte? Porque es algo terrible, ¿no? Que nos va a ocurrir a todos, que ocurre, ¿no? Que es parte del proceso humano, pero que no es nada divertido para nadie, ¿no? Eh, Uno lo puede entender cuando uno es mayor, pero hay un lugar que vos querés seguir viviendo, digamos, ¿no? Salvo que estés sufriendo muchísimo, ¿no? Pero entender la muerte, ¿no? Es uno de los grandes misterios de la vida, ¿no? Darle un sentido a eso, ¿no? Y por eso hay tantos relatos sobre las circunstancias de la muerte, ¿no? Y lo que vos decís, con las pandemias, las enfermedades, ¿no? Todo lo que son las grandes crisis humanas, ¿no? Gran incertidumbre produce una necesidad de explicar, de entender, de dar información, de encontrarle algún sentido, un hilo lógico a esto, ¿no? Por eso también todos los relatos, ¿no? Más paranoicos, más, ¿no? Hay de todo tipo de relatos de por qué, cuál es el origen de la pandemia, ¿no? Entonces circulan las versiones desde las más creíbles hasta las más raras, ¿no? Pero hay un montón de versiones que tratan de darle un sentido a esto tan raro que nos ocurrió, ¿no? Que ya lleva más de un año, ¿sí? Que va a ir para 2 años, ¿no? Y que evidentemente va a dejar marcas muy fuertes en las sociedades, ¿no? No me acuerdo si lo charlamos esto acá, pero escuché en un programa que estaban hablando de un investigador, un médico norteamericano, que había trabajado con el tema de los efectos de las pandemias, ¿no? en la humanidad, ¿no? Y hablaba de los momentos como este, los momentos de incertidumbre, ¿no? Tan grandes, y de aislamiento que llevaban, y de cuidado y de restricciones que llevaban las pandemias, que después, una vez que se pasaba ese momento y se lograba vencer la pandemia, había como un momento de euforia muy grande. Entonces lo había estudiado en los años 20, ¿no? Que estuvo la gripe española, ¿no? Y después de la gripe española hubo un gran momento cultural en Occidente de despilfarro, de fiestas, ¿no? De todo tipo. Si vieron la película esta del Gran Gatsby, no sé si la vieron, el Gran Gatsby, con Leonardo DiCaprio, hay una versión, hay dos versiones, una con Robert Redford, que está filmada en los 70, y una hace pocos años con Leonardo DiCaprio. Chumela, debe estar en YouTube algún fragmento, ¿no? De las fiestas. Pongan fiestas y el Gran Gatsby y seguro les aparece algo. Y es esa cosa esplendorosa y fastuosa, ¿no? De un nuevo rico que gasta, ¿no? Toda la guita en las fiestas y tiene una mansión, ¿no? Y esos son los años 20, ¿no? También como una especie de fiebre del oro, ¿no? Acá Totalmente. hace poco también estaba escuchando en la radio, la gente hablaba de lo que iba a hacer, sobre todo la gente más joven cuando termine todo esto.
en la calle. Sin duda, ¿no? Va a haber una cosa de revivir, de haber sobrevivido, ¿no? Toda una euforia de pasar esta gran crisis, ¿no? Y bueno, me parece que es muy interesante, ¿no? Con esto que vos ponés, ¿no? En el ojo, ¿no, Camila? ¿No? Con esto de todos los límites que nos han obligado a sentir y ¿no? La incertidumbre que hemos vivido, están muy fuertes en todo lo cotidiano, ¿no? Y por eso tantos relatos que tratan de explicar, ¿no? El fenómeno. No sé, ay, perdón, de vuelta, interrumpí. También se suma esa cuestión de que se muere gente que vos pensabas que son como inmortales. No sé, por ejemplo, a mí me pasó cuando se murió Mauro Viale. Yo nunca lo seguí, tiene 85.000 años más que yo, pero está ahí desde siempre. Claro. Y de repente un tipo que era sano, se cuidaba, usaba barbijo, se muere, tipo, de un día para otro. Y es como que te genera esa sensación de, si él se murió, que se cuidaba, que parecía inmortal, Sí, sí. ¿qué me queda a mí? Soy un simple mortal. Sí, sí, sí. Es un golpe muy fuerte a toda nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y te hace cuestionar muy fuertemente la idea de la vida en sí, ¿no? Vos, en esto estamos viendo lo frágil que es la vida, ¿no? Que nos parece De que hecho, está esa semana, perdón, profe, pero sí, esa semana cuando pasó eso de Viale, como que todos los medios estaban con el mismo discurso que les duró 3 días sí. y después a otra cosa. Es más, en ese momento hubo varios programas que aparecieron todos los periodistas y los presentadores con barbijo, ¿no? En distintos canales. Y el único que lo sigue haciendo es Canal 7, que es el canal público, ¿no? Si ustedes se fijan, los noticieros de Canal 7 o en general los programas, la mayor parte de los locutores, inclusive entrevistados y demás, tienen el barbijo, ¿no? No todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo lo tienen. Ahora, en los otros canales casi nadie usa barbijo. Y vos decís, ¿por qué? Se supone que mantienen el protocolo de la distancia y todo eso, ¿no? Pero no estaría mal usar el barbijo, ¿no? Y sin embargo, siguen, ¿no? Se manejan con esa idea de que queda mal frente a la imagen, ¿no? Bueno, Camila, sí, sí, ahora ya estamos cerrando. Ya estamos cerrando. ¿No? Entonces es notable, ¿no? Como todo esto produce una serie de problemas, ¿no? De visión del mundo, ¿no? De cómo vemos el mundo, ¿no? Nos hace cuestionar en forma muy grande nuestra manera de ver el mundo y de considerar cómo es la realidad, ¿no? Cómo es la realidad, la vida, la muerte, ¿no? Todas esas cuestiones que uno en general las da por hechas y sigue adelante, ¿no? Son los momentos de crisis los que nos hacen cuestionar todo. Para la que viene les voy a dejar un capítulo de un libro de un señor que se llama Magnani, que es comunicador, ¿sí? Que hace como una especie de historia de la comunicación, ¿sí? Bastante resumida. Está bueno porque es como un manual, ¿no? Y nos permite acceder a cierta información que nos organiza toda la cuestión de la evolución de los medios. Vamos a ver varios capítulos de ese libro. La introducción y el primer capítulo se trabaja bastante lo del lenguaje de la comunicación no verbal, ¿no? E hipótesis sobre y teorías sobre el comienzo y el origen del lenguaje, ¿no? Y además les voy a dejar una película, ¿no? El enlace a una película donde está la versión de un documental de un alemán, Werner Herzog, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. La pasaron por Canal 7 hace un tiempo. Es un documental denso. Herzog no es un cineasta sencillo, pero tiene imágenes muy, muy bellas, ¿no? Sobre unas cuevas donde el documental trabaja con
el descubrimiento de unas ilustraciones, unos grabados, ¿no?, en roca, en unas cuevas en Francia, ¿no?